Bien, buenos días. Damos comienzo a este pleno municipal extraordinario y urgente de 18 de julio. En primer lugar, vamos a proceder a la votación de la urgencia, si procede. El portavoz del Partido Popular. A favor. La portavoz del Partido Socialista. A favor. Pues con el voto a favor de los dos grupos políticos se entiende la urgencia, se entiende aprobada la urgencia. Pasamos al punto número 2, aprobación si procede del proyecto y del expediente de contratación para la adecuación de las obras de rehabilitación energética y adecuación del antiguo Colegio Moreno de Pedraja, edificio docente, a edificio de usos múltiples de Villanueva de Córdoba. La portavoz del Partido Socialista tiene la palabra. Sí, antes de entrar al punto, excusar la presencia de nuestro compañero Noel, debido pues a la urgencia del mismo, pues no puede estar presente y debido a la importancia que tiene este procedimiento de licitación dentro de la obra de rehabilitación en el antiguo Moreno de Pedraja, pues no se quiere dilatar el mismo. Vamos a pasar a los antecedentes que nos sitúan en el expediente, señalando que el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba pues, fue beneficiario de una subvención al amparo del programa Impulsa de rehabilitación de edificios públicos del PIRES dentro de la línea 2 de recuperación, transformación y resiliencia puesto en marcha por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para rehabilitar diferentes edificios. En concreto, como he señalado anteriormente, el Colegio Moreno de Pedraja es un edificio de usos múltiples que se hace necesario avanzar en la tramitación necesaria para la ejecución de esta obra y, por lo tanto, lo traemos a pleno urgente. El proyecto fue presentado, el proyecto de ejecución, en este ayuntamiento el pasado día 16, por lo tanto, estamos viendo que nada más que llegar al ayuntamiento pues se ha traído a pleno con una supervisión ya sí favorable del mismo. Consta asimismo de un expediente de informe técnico por el SAU con fecha de 4 de junio de 2025 que concluye que el proyecto se adapta al planteamiento urbanístico vigente y a la legislación de aplicación. Si bien se tienen que tener una serie de observaciones, tales como que la reforma del edificio se exige y por tanto no resulta exigible la reserva de plazas de garaje. En el mismo debe constar que es reforma de edificación existente. También que según el artículo 140 de la lista, en la solicitud y en la resolución de su concesión deberá constar debidamente georreferenciada la actuación que se va a tratar. No se realiza avisado si bien es necesario presentar el proyecto en ejecución por parte del responsable técnico. Y queda pendiente señalar el técnico por designar una vez que se comience la misma. Con fecha 2 de julio de 2025 se firmó la memoria justificativa en la que se ponía de manifiesto la necesidad de licitar el contrato de obra para la ejecución de la rehabilitación dentro del Colegio Moreno de Pedraja y, por tanto, el procedimiento va a ser abierto y urgente. El pliego de cláusulas administrativas y particulares, así como el proyecto de ejecución, por los que se regirá son la licitación. Y con fecha de 16 de julio, como bien he señalado anteriormente, también se emite informe acerca de los recursos ordinarios del presupuesto, así como el informe de fiscalización previa, que es favorable al expediente del interventor de este ayuntamiento, así como el informe de la Secretaría del propio ayuntamiento, que está encuadrado en cuanto a la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. Hemos de señalar que se deben de tener una serie de necesidades y el cual el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba pretende rehabilitar este edificio del Colegio Moreno de Pedraja para albergar tanto la Escuela de Adultos, el Centro Guadalinfo, la Biblioteca Municipal e introducir una ludoteca como uso demandado dentro de la población. Por lo tanto, se trae a este pleno los siguientes acuerdos. Aprobar la actuación consistente en la reforma de edificación existente y, en consecuencia, del proyecto de ejecución y reformado del básico obrante del expediente y supervisado favorable del 16 de julio de 2025. En esta relación debemos de señalar que la presentación del proyecto visado debe indicar en el mismo que ha sido supervisado con carácter favorable por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo y los servicios centrales de la Diputación de Córdoba. En segundo lugar, aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento abierto y tramitación urgente,
para la ejecución de las obras de rehabilitación energética y adecuación del antiguo Colegio Moreno de Pedraja, por el importe de 1.107.630.33 euros, correspondientes al valor estimado, si bien añadiéndole el IVA se quedará en un total de 1.340.232,70 euros y con un plazo de ejecución inicial de 11 meses, sin perjuicio de posibles reducciones de plazo ofertadas por los licitadores. En tercer lugar, traemos el aprobar el gasto por un importe total al señalado de 1.340.238,70 con cargo a la aplicación presupuestaria del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba. Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que se ha de regir en la contratación mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, como se ha dicho. Que la mesa de contratación estará formada por los miembros que componen la mesa permanente del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, en el que se aprobó en el Pleno del 7 de julio del 2025, recientemente. En cuanto a las facultades responsables del contrato, serán ejercidas por el director facultativo de la obra y la supervisión del contrato corresponderá al concejal de urbanismo, asistido en todo momento con el arquitecto técnico municipal. El plazo de ejecución de la fase de dirección de la obra y la coordinación de seguridad y salud será el mismo que el de la duración de la ejecución, 11 meses, como hemos señalado, incrementando en 30 días para la emisión del certificado final de obra. Y por último, el punto sexto que traemos a este pleno es proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación del presente contrato por procedimiento abierto y tramitación urgente, donde se procederá a la publicación del pertinente anuncio en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba. Muy bien, muchas gracias. El portavoz del Partido Popular tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Igual que la portavoz del Partido Socialista, voy a excusar a mis dos compañeros, a Miguel Ángel Cañuelo y a Antonio Cabrera Vázquez, por ausentarse de este pleno extraordinario urgente, ya que se encontraban fuera y les ha sido imposible asistir. Por otro lado, pues decir que estamos totalmente de acuerdo en la urgencia de esta sesión, ya que los plazos son los que son y apremia el tiempo. Y además es un proyecto que es muy interesante para nuestro pueblo, un proyecto una subvención que pedimos de fondos europeos en la legislatura anterior para realizar este proyecto que ahora se trae. Se hizo en muy poco tiempo un anteproyecto para poder optar a esta subvención, a esta gran subvención de fondos europeos. Queremos agradecer a quien realizó ese anteproyecto en tan poco tiempo, el que así lo hiciera para conseguir que fuéramos beneficiarios de esta subvención y por lo demás pues el actual equipo de gobierno mantiene en líneas generales lo que se quiere del edificio con pequeños cambios y nada, pues esperemos que se realice lo antes que se pueda y no tengamos ningún tipo de inconveniente. Muy bien, muchas gracias. La portavoz del Partido Socialista tiene la palabra. Sí, pues como bien se ha dicho, la urgencia de traer a pleno este procedimiento de licitación debido a que el 21 de enero de 2025 pues, fue adjudicado dicho contrato de presentación de servicios de la redacción del mismo. Al presentarnos por parte, como se señaló ayer en la comisión, un presupuesto, al no haber estado bien dimensionado inicialmente, de en torno a 500.000 euros más de lo que realmente estamos aprobando hoy, pues se le pidió a la redacción que hiciera los ajustes necesarios para que no cambiara y que partiéramos siempre desde la propuesta inicial del proyecto y que tan solo se hicieran unos cambios básicos dentro de la estructura, como pueden ser los vidrios o la carpintería, como dijimos básicamente, incluidos otros puntos allá en la comisión. Muy bien, muchas gracias. El portavoz del Partido Popular tiene la palabra. Básicamente, pues eso, como habéis explicado, se ha cambiado un poco. Nosotros nos vamos a abstener porque nos gustaría que el proyecto hubiera sido llevado a cabo más que nada como premio. Es verdad que las licitaciones son así. Quien realizó el anteproyecto o algún equipo que tuviera
y como se ha hecho algún cambio, pero bueno, realmente tampoco tenemos necesidad de votar en contra porque se mantiene el objeto del edificio y porque creemos que es muy necesario para el pueblo y por eso pedimos esa subvención hace ya 4 años. Muy bien, muchas gracias. La portavoz del Partido Socialista tiene la palabra. En cuanto a, sí que a lo mejor pues reconducir un poco, entiendo que es un proyecto que debemos de llevar todos a una, puesto que desde este equipo de gobierno en todo momento el objetivo es continuar con los proyectos que nos hemos encontrado y este es un ejemplo más de los muchos que nos hemos encontrado y que en aras de trabajar en la línea de construir y no destruir, pues sí que entendemos que independientemente esto fue presentado, como bien he señalado, en cuanto a un adjudicado, una licitación, la redacción del proyecto, entiendo pues que ahí nosotros no podemos hacer mucho. Las empresas son las que se presentan y aunque el anteproyecto lo realizara otra empresa, pues esta en concreto pues se quedó con ella y creo que nos tenemos que quedar con que la propuesta inicial es la que nosotros mantenemos y es la que vosotros presentasteis para la subvención inicial. Por lo tanto, entiendo que deberíamos de ir de la mano. Muy bien. ¿Alguna otra intervención por parte del portavoz del Partido Popular, la portavoz del Partido Socialista? Bueno, pues antes de pasar a la votación, yo aquí en este pleno, igual que hice ayer en la comisión, sí que me gustaría felicitar a los trabajadores del Ayuntamiento, porque como ha dicho la portavoz del Partido Socialista, en menos de 48 horas, una vez que hemos tenido el proyecto ya aquí definitivamente con informe favorable por parte del SAU, bueno, pues estamos trayendo a este pleno para la aprobación del proyecto y del pliego para la adjudicación de las obras. Lo dije ayer, el gran trabajo que se ha hecho desde el punto de vista técnico, de los trabajadores de la oficina técnica, así como desde el punto de vista administrativo, en este caso por parte de los responsables de secretaría, así que me gustaría felicitar el trabajo del personal de la casa. Y después, antes de pasar a la votación, sí que me gustaría hacer dos matizaciones. En primer lugar, que los cambios que se han hecho en cuanto a la memoria presentada para la subvención y el proyecto que hoy se está aprobando son cambios que no desvirtúan el uso, el objeto de la subvención que se pidió en su momento, sino que son cambios que obedecen a una mala dimensión de esa memoria que se presenta en la subvención y cuando tenemos el proyecto definitivo, bueno, pues nos encontramos una diferencia económica de 500.000 euros, medio millón de euros. Por lo tanto, hemos tenido que, en este caso, sobre todo, ajustar en tema de materiales para que, sin desvirtuar la esencia del proyecto que se presentó a la subvención, y no podemos olvidar que es una subvención para el tema de eficiencia energética de edificios públicos, bueno, pues que no cambiara nada, pero sí que nos teníamos que adaptar al presupuesto que había. No podíamos asumir medio millón de euros de costes más para este edificio. Y por último, en cuanto a la redacción del proyecto, lo comentamos también ayer en la comisión, bueno, pues se establece un procedimiento público, abierto, hay una publicación, se presentan las empresas que se presentan y no es que hayamos tenido una intencionalidad de que la redacción del proyecto recaiga sobre la empresa, persona que haya presentado en poco tiempo, que yo también agradezco ese esfuerzo que se hizo para presentar la subvención. En este caso, la redacción del proyecto, insisto, ha sido un procedimiento abierto, público, y ahí la Administración pues no puede hacer nada. No es cuestión de premiar o de castigar a nadie, sino que es un procedimiento público y abierto. Así que pasamos a la votación. El portavoz del Partido Popular. Abstención. La portavoz del Partido Socialista. A favor. Pues con el voto a favor del Partido Socialista y la abstención del Grupo Popular se entiende aprobado el punto número 2 y sin más puntos en el orden del día se levanta la sesión.